La economía rusa crece más de lo que podríamos esperar. De hecho, creció un 4,4% en el segundo trimestre del año. Pero a pesar de los resultados positivos y la subida, los analistas creen que la caída puede ser inminente. Veamos por qué. Han pasado ya 25 años desde que Vladimir Putin llegó al poder. Desde entonces la economía rusa vivió impactantes cambios. A pesar de librar una guerra contra Ucrania y afrontar sanciones internacionales por la agresión, el PBI de Rusia creció 4,4% en el segundo trimestre. Pero, ¿todo marcha tan bien como parece? Si hablamos solo de los números, sí, son impresionantes. Y la economía rusa sobrepasa a la de algunos países desarrollados como Alemania o Reino Unido. Pero cada vez que hablemos de la economía rusa, necesitamos tener claro qué hay detrás de este crecimiento. Los expertos creen que esta fortaleza económica es inducida por factores insostenibles. La maquinaria bélica contra Ucrania generó un inmenso gasto público que está apuntalando la economía mientras crea una ilusión de estabilidad. La economía rusa está operando al máximo de su capacidad y el principal ingrediente de esta receta son los gastos de guerra que ahora superan el 30% de los niveles de preguerra. La economía rusa para mí es como un maratonista que toma anabólicos. Cuando los anabólicos funcionan, él corre, pero si dejan de funcionar, se cae. Mientras Rusia sigue redireccionando sus exportaciones de Europa a Asia y mantiene altos niveles de gasto militar, la pregunta persiste: ¿cuánto más durará la maratón rusa? Pues sí, porque Rusia crece en medio de la guerra, pero la gran pregunta es, desde luego, ¿hasta cuándo podrá seguir haciéndolo? Y nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para analizarlo con nuestro compañero allí, Ezequiel Daray. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas tardes. Decíamos que Rusia crece más que las potencias occidentales, pero ¿hasta qué punto es sostenible un crecimiento basado en el gasto militar? Bueno, Rosa, económicamente en el corto plazo es sostenible porque el PBI, como dices, está creciendo, el rublo se ha apreciado, se había depreciado muchísimo en el año 2022. Tienen una inflación de un 9% anual que es elevada, pero está relativamente controlada, y tienen un muy bajo nivel de endeudamiento. O sea, esto le permite a Putin todavía endeudarse un poco más para la guerra. Pero han transformado completamente su estructura de gastos. Como veíamos en el informe, un tercio de todo el gasto público se destina a gasto militar improductivo, que además tiene otros factores, como por ejemplo, hay una gran escasez de mano de obra calificada por el envejecimiento de la población, porque muchos jóvenes han emigrado y porque el sector de fabricación militar, que es el que mejores salarios paga en Rusia, se está llevando toda la mano de obra. Esto está desabasteciendo, o sea, no solo no hay inversión en otros sectores de la economía, sino que tampoco hay mano de obra. ¿Y por qué decimos que el sector militar es improductivo? Bueno, siempre lo sostenemos. No es lo mismo invertir en un puente, en tecnología, en algo que va a crearle productividad a la economía en el futuro, que en un arma de guerra que tal vez en unos meses quede destruida en un campo de batalla. Claro, muy interesante este punto, Ezequiel. Pero otra cosa, muchos creían que las sanciones económicas dañarían y quizá mucho la economía rusa. Viendo estos resultados, ¿podemos decir que han tenido algún tipo de impacto real? A ver, no el impacto que se preveía. Me acuerdo que Joe Biden decía que la economía rusa va a caer a la mitad de lo que era. Bueno, no está pasando eso. Sí, algunas sanciones que ha impuesto Estados Unidos últimamente, como por ejemplo prohibirle a muchos bancos comerciales operar con bancos rusos, está afectando el comercio internacional de Rusia. Las acciones tienen efecto al principio, hasta que la economía puede acomodarse. Por ejemplo, el techo que le pusieron al petróleo o la prohibición de exportar gas a Europa funcionó al principio, hasta que pudieron reemplazar y redireccionar todo eso hacia China, hacia la India. Ese petróleo que va a la India vuelve a Europa después más caro. Y bueno, de esa forma lo han logrado hacer. China ha sido un factor clave para que Rusia no sufra tanto las sanciones. Hoy el comercio bilateral entre ambos es de 244.000 millones de dólares por año, pero también, como decíamos, la India y parte del sur global con países como Brasil. Muchísimas gracias, Ezequiel, por este y otros análisis esta semana desde la Bolsa de Frankfurt. Buen fin de semana.